Hubo series que aparecieron sin demasiado ruido, pero terminaron generando discusiones enormes. Y The Peripheral, basada en la novela de William Gibson, fue una de esas. Su primera temporada dejó teorías, debates y conflictos entre fans que en el año 2025 seguían muy vivos, sobre todo porque el final no dio respuestas claras, sino que abrió la puerta a varias interpretaciones. Y justo por eso, hoy repasamos las ideas más fuertes, las más comentadas y las que realmente tienen sustento dentro de la historia y del contexto de producción. Antes de comenzar, recuerda que si te gusta descubrir los detalles históricos, técnicos y narrativos detrás de las producciones más comentadas, puedes suscribirte para no perderte los próximos análisis del canal. La historia de The Peripheral se entendió mucho mejor con el paso del tiempo. Aunque la serie fue cancelada, algo que se confirmó oficialmente a finales del año 2024, el fandom no murió. Al contrario, se mantuvo activo y siguió diseccionando cada pista dejada por los guionistas. La razón es simple: el universo de Gibson está construido sobre capas, líneas temporales divergentes y poderes que funcionan como hilos invisibles, moviendo todo desde las sombras. Por eso, cuando el episodio final mostró el sacrificio de Flynn y el colapso de la línea temporal principal, las teorías explotaron. Lo primero que se debe entender es que la serie trabajó con el concepto de stubs, estas realidades alternativas creadas por intervenciones en el tiempo. Para finales del 2025, los análisis más detallados coincidieron en que la representación de estos stubs fue más abierta que en la novela original. La serie no explicó a fondo cómo se creaban, pero sí dejó claro que existían múltiples versiones del futuro, y que el Research Institute, el organismo más poderoso de Londres, la Londres del futuro, tenía la capacidad de manipularlos para fines propios. Gran parte de la confusión del público vino de ahí. Si todo se podía bifurcar, entonces, ¿qué impacto real tenía cada acción? Los productores aclararon, en entrevistas rescatadas del año 2023, que la serie buscaba mostrar cómo incluso dentro de las realidades alternativas existían consecuencias permanentes. Es decir, no era un multiverso caótico donde todo sirve. El sacrificio de Flynn, por ejemplo, no era un reinicio mágico, era una decisión extrema para impedir que su propia línea temporal fuese destruida por el Research Institute. Según los showrunners, Flynn abrió un stub nuevo y lo habitó antes de que su versión original muriera, protegiendo así a su familia de la aniquilación. Esto dio paso a la teoría más fuerte, la idea de que Flynn no se clonó, sino que se transfirió antes de que el tiempo colapsara. Hasta ese punto, los fans debatían algo más profundo. ¿Qué implicaba esto para el futuro del personaje? Porque si ella existía en un stub nuevo, ¿significaba que todo lo que vimos quedaba anulado? No exactamente. Las investigaciones del fandom en 2025 mostraron que la narrativa de Gibson trata el tiempo como una red, no como una línea. Nada se pierde del todo, incluso si se desprende. Ese concepto fue clave para interpretar el final de la serie. Hagamos una pequeña pausa, y si este análisis te está gustando, puedes dejar tu apoyo para que sigamos desentrañando historias complejas como esta. Volviendo al tema central, la teoría más polémica fue la que sugería que el Research Institute nunca perdió el control. Aunque el final parece mostrar una victoria de Flynn y su grupo, muchos fans afirmaron que el poder del RI seguía intacto en otras líneas temporales. Y lo cierto es que la serie dejó señales claras de eso. Personajes influyentes del RI aparecían en más de una variación del futuro, lo que implicaba que su intervención podía ser mucho más profunda de lo que se veía. Incluso se discutió que el RI podía haber permitido el sacrificio de Flynn porque le convenía monitorear un stub nuevo, uno más limpio, libre del Chaos Jackpot, ese evento ambiental y social que devastó al mundo. Otra teoría fuerte discutida en 2025 afirmaba que Wilf Netherton no era solo un aliado ambiguo, sino un agente programado para conducir a Flynn hacia la decisión final. Aunque esto suena extremo, varios detalles de la serie lo sostienen. Wilf nunca reveló completamente su pasado. Su relación con Aelita fue contradictoria, y en más de una escena,
parecía dirigido más que libre. Esa idea venía, en parte, de la visión pesimista del futuro que plantea Gibson. En su universo, las personas pueden ser manipuladas a niveles tan profundos que ni siquiera lo notan. Algunos analistas narrativos de la comunidad, especialmente en foros activos a inicios del año 2025, señalaban que el final no trataba de explicar una trama, sino del concepto del determinismo. Flynn escapó, sí, pero lo hizo dentro de un sistema creado por alguien más. Por eso, su decisión no se vio como una victoria total, sino como un movimiento estratégico dentro de un tablero incompleto. Esta interpretación se volvió increíblemente popular en meses recientes porque encajaba con el tono de la serie, oscuro, tecnológico y lleno de moralidad gris. La teoría menos aceptada, pero igual de comentada, fue la idea de que Flynn había muerto de forma definitiva, y lo que veíamos en la nueva línea temporal era una copia sin conciencia original. Esta idea se basaba en conceptos transhumanistas extremos del libro, pero no tenía suficiente soporte dentro de la adaptación televisiva. Además, los mismos guionistas habían dicho que Flynn sobrevivió de manera no convencional, lo que descarta la noción de una copia carente de identidad. Aún así, la teoría sirvió para debates intensos sobre qué significa seguir vivo en un mundo donde tu mente puede habitar un cuerpo periférico o saltar de línea temporal. Otro elemento clave fue el rol de Aelita. Muchos fans aseguraban que ella era el verdadero motor del conflicto. Era la única con suficiente conocimiento técnico, político y filosófico para entender lo que el Research Institute hacía. Y su desaparición en el primer episodio, que parecía un misterio menor, terminó afectando todo el desenlace. En entrevistas filtradas tras la cancelación, los showrunners dijeron que Aelita estaba diseñada para tener un arco equivalente al de un antagonista moralmente ambiguo, más parecido a una antiheroína que a una víctima. Esto encajó con las teorías de 2025 que afirmaban que ella planificó la caída del RI desde mucho antes de conocer a Flynn, y que simplemente utilizó el staff de Flynn como una pieza más de su diseño. La cancelación de la serie generó aún más interpretaciones. Hubo guionistas que mencionaron haber escrito borradores donde el futuro de Londres entraba en un estado de colapso político completo, algo que nunca llegó a ser grabado porque la producción fue frenada. Ese detalle alimentó la teoría del futuro roto, que decía que lo visto en pantalla era solo una parte mínima del conflicto real y que los eventos del final eran apenas el primer movimiento de una guerra temporal más grande. La clave para entender por qué The Peripheral dejó tantas teorías enfrentadas estaba en cómo manejaba la dualidad del tiempo. No era ciencia ficción blanda ni un simple truco narrativo. Era una construcción donde cada línea temporal tenía peso histórico. La serie había mostrado un futuro colapsado por lo que llamaban el jackpot, un conjunto de crisis encadenadas, desastres climáticos, pandemias, colapsos económicos, fallos de infraestructura y un deterioro social que se extendía durante décadas. Ese concepto, aunque exagerado para efecto dramático, estaba basado en proyecciones reales, hechas por expertos durante la década anterior, que advertían que la combinación de cambios climáticos extremos y tensiones geopolíticas podía desencadenar escenarios similares hacia finales del siglo XXII. Por eso la serie, estrenada en plena crisis internacional de mediados de la década del 20, resonó mucho más de lo que se esperaba. Cuando los fans debatían si Flynn realmente había escapado destruyendo su propia línea, pasaban por alto que la serie había dado pistas visuales desde el comienzo. Los detalles sobre la interfaz neural, la manera en que su conciencia se transfería, los fallos de sincronización cada vez que regresaba a su cuerpo original. Todo apuntaba a que el límite entre ambos mundos era más frágil de lo que se decía. Esto explicaba por qué, en varios episodios, los personajes del futuro parecían actuar como si su realidad pudiera cambiarse. En la novela de William Gibson, esto era un punto clave, pero la adaptación decidió mostrarlo de forma menos explicativa y más sensorial. El debate más intenso surgió sobre la presencia de los peripherals, esos cuerpos artificiales que servían como extensión remota.
Para algunos, su uso en el final simbolizaba una forma de trascendencia humana a través de la tecnología. Para otros, representaba todo lo contrario, la evidencia de que la humanidad había perdido su capacidad de habitar su propio mundo sin intermediarios. Lo que dividió a los fans no fue solo qué significaba, sino cómo lo habían utilizado los guionistas para cerrar la temporada. En entrevistas publicadas entre finales de 2024 y comienzos de 2025, miembros del equipo habían confirmado que el final estaba diseñado para ser ambiguo, dejando espacio para interpretaciones que dependieran de lo que cada espectador consideraba más probable. ¿Había sido Flynn salvada o sacrificada? ¿El futuro que ella había creado podía sobrevivir sin caer en la misma cadena de eventos que llevó al colapso en la línea original? La serie no daba respuestas directas, porque, según los guionistas, la función del final no era concluir, sino separar caminos. La teoría más sólida, y la que historiadores de ciencia ficción empezaron a respaldar con análisis más formales a lo largo de este año, era que el final mostraba un ciclo que ya había ocurrido. Según esa lectura, la línea que Flynn rompió no era la original, sino una réplica más dentro de un patrón continuo. No fue casualidad que la serie usara repetidamente símbolos circulares, señales en los drones, patrones en las pantallas, incluso el diseño del implante que ella utilizaba. Todo apuntaba a que la historia ya había sido vivida múltiples veces. Esto también explicaba un detalle que muchos fans pasaron por alto: el comportamiento de The Research Institute, que actuaba como si conociera variables que aún no habían ocurrido. En varios episodios, los diálogos parecían responder a eventos que no habían sido mostrados en pantalla, lo que llevó a teorías sobre episodios recortados o escenas eliminadas. Pero la verdad era más simple. Desde los guiones iniciales, ya se había planteado que los líderes del instituto tenían acceso a registros de otras ramificaciones temporales. Esto no se explicó frontalmente para evitar saturar al espectador, pero quedó insinuado a través de frases sueltas sobre proyecciones basadas en replicación. Al final, The Peripheral no dejó una respuesta clara, porque nunca quiso dársela a nadie. Su fuerza estuvo en mostrar cómo las líneas del tiempo podían fracturarse igual que las sociedades, cómo el futuro podía sentirse tan inevitable como distante, y cómo una sola decisión podía alterar no solo un destino, sino una historia completa. Esa ambigüedad fue lo que mantuvo viva la conversación durante meses, y lo que convirtió el final en un punto de división entre quienes buscaban certeza y quienes aceptaban el caos como parte natural del mundo que la serie retrataba. Si te gustó este análisis y quieres seguir explorando historias donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan de formas inesperadas, suscríbete para no perderte los próximos videos. Aquí siempre seguimos desarmando las narrativas que marcaron nuestra época.